Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, ahora en este video voy a hablarles del rundown. ¿Qué es el rundown? El rundown, para que me entiendan, no es más que el libreto de un noticiero. Es un error si hasta este punto usted cada vez que le tocó producir un noticiero lo que hacía era un libreto súper largote de no sé cuántas hojas con todas las noticias pegadas una detrás de otra. Eso es un error. El noticiero tiene su propio tipo de libreto y se denomina rundown, arriba abajo, según su traducción según su traducción en inglés. Y se refiere precisamente a desde el noticiero visto de inicio a fin. Pero antes de eso debemos hacer algunas consideraciones en lo que se refiere a de la estructura y la jerarquización son dos cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, la estructura, ok. Tengo un noticiero de 5 segmentos, de 5 bloques, de 5 negros con, bueno, 3 o 4 bloques publicitarios. Habría que ver eso, pero son cosas que deben considerar al momento de producir un noticiero. Como les decía hace un momento, hay algunos que son poco flexibles, es decir, noticieros que van a ver que su primer bloque van a ser informaciones nacionales, su segundo bloque van a ser informaciones regionales, su tercer bloque va a ser informaciones internacionales, el cuarto va a ser deportes y la farándula va a ser el quinto. Ya está estructurado, no importa el valor de cada una de sus noticias, ese va a ser mi estructura y de allí va a partir mi jerarquización. Eso pues son los noticieros más fáciles. Normalmente esta estructura ya ha quedado rezagada en la televisión no solamente nacional, sino también internacional. Ahora normalmente trabajamos en base a el valor propio de cada una de las noticias. Es decir, si la noticia más importante del día estuvo en farándula, bueno, mi primer bloque pues va a ser de farándula. Si la segunda noticia más importante del día estuvo en sucesos, pues me fui con sucesos nacionales, internacionales, deportes, ¿ok? El valor propio de cada una de las noticias va a determinar la creación de estas unidades informativas que les explicaba antes y entonces eso va a influir directamente en la estructura y la jerarquización de mi noticiero. ¿Ok? Entendido eso. Por un lado tienes los que ya están estructurados según el origen geográfico de las noticias o por la fuente y por otro lado tienes los noticieros que se van armando según el valor propio de cada una de las noticias que se tengan previstas para. Ahora, no basta solo con unir las noticias, por ejemplo, por fuente, por bloque o por unidad. ¿Ok? No basta. Hay un proceso de jerarquización que debemos conocer. Por ejemplo, yo tengo acá 5 noticias de sucesos. Arrollado un ciudadano en la autopista Francisco Fajardo, una pareja murió atropellada por un vehículo en Valencia, policía halla 8 cuerpos de personas asesinadas en Zulia, enfrentamientos entre la FAES y presuntos secuestradores deja 3 muertos en autopista de Caracas, 14 jóvenes fueron asesinados cada día en Venezuela en 2019. Este último es un reportaje, no es una noticia como tal. Entonces, podríamos pensar en algún momento que basta con simplemente unir las noticias. Todas estas noticias son de sucesos, bueno, que van juntas en algún punto del noticiero, es decir, estas van a formar una unidad. Pues no, lo primero que debemos entender es que eso no funciona de esa forma. ¿Ok? Las noticias, si bien pueden organizarse, es decir, yo sé que estas 5 noticias de sucesos van a ir juntas en alguna parte del noticiero, pero eso no basta. Hay que hacer un proceso de jerarquización. ¿Ok? Cada una de estas unidades, cada una de los bloques informativos deben ser jerarquizados. Es como una micro jerarquización dentro de la jerarquización general del noticiero. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Bien, tengo mis 5 titulares. Ok, en base a esos 5 titulares yo debo revisarlos y determinar cuál de ellos es más importante. No podemos comparar, por ejemplo, que una persona muriera arrollada en la autopista Francisco Fajardo con el hecho de que 8 cuerpos fueran hallados por la policía en el estado Zulia. Son dos informaciones completamente distintas, son sucesos, pero cada una es más importante que la otra. Por eso entonces allí debemos hacer un proceso de reflexión, ¿no? ¿Cuál de esas noticias es más importante y organizarlas de esa forma? Por ejemplo, estas 5 que yo tengo acá, las podemos organizar con el hecho de que policía haya 8 cuerpos de personas asesinadas en Zulia. Luego podríamos colocar, por ejemplo, este enfrentamiento entre la FAES y presuntos secuestradores que deja 3 muertos en la autopista en Caracas. Luego podríamos colocar este reportaje que dice 14 jóvenes fueron asesinados cada día en Venezuela en 2019. Normalmente los reportajes siempre se dejan al final de las unidades informativas, ¿ok? Para generar mayor hilación, generar una mejor hilación en nuestro noticiero.
Luego pueden ir, por ejemplo, ya estas noticias que son sucesos, pero son quizás menos relevantes porque no implican una muerte violenta. Una pareja murió atropellada por un vehículo en Valencia o un ciudadano murió arrollado en la autopista Francisco Fajardo. ¿Ok? Espero que hayan entendido esta parte porque es sumamente importante para lograr no solamente que el noticiero pues tenga esa hilación, tenga esa conexión entre los temas, sino que además mantenga el interés de la audiencia increciendo, es decir, que vaya siempre hacia arriba, que en ningún momento la audiencia pues se sienta aburrida o desinteresada en nuestra producción. Ahora, hablemos, por ejemplo, de las notas independientes. Tenemos notas importantes, pero están notas que están solitas allí. No tenemos ninguna nota que comparta fuente con esa noticia o que se parezca, que haya proximidad temática y que haya proximidad geográfica. Allí está esa nota sola, sola contra el mundo, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a seguir manteniendo el ejemplo que veníamos arrastrando. Nosotros seguimos con estas noticias importantes aquí de sucesos, ¿ok? Pero entonces, ¿qué hago con esta nota independiente? No la puedo mandar al final porque simplemente está sola. No, el valor de esa noticia la hace suficientemente importante para que tenga una buena posición. Bueno, en el caso de las notas independientes, por lo general, se colocan al principio de un bloque, ¿ok? Antes de una unidad informativa. Por ejemplo, Empresas Polar anuncia el cese de operaciones en Venezuela. Es una noticia sumamente importante, de economía sobre todo, pero no tengo una nota económica que la acompañe. Bueno, puede ir al principio de un bloque o al principio de una unidad temática, de un bloque temático. También lo podemos utilizar para dividir unos bloques temáticos. Por ejemplo, si yo tengo noticias importantes, pero tengo pocas noticias ese día o de repente no tengo muchas notas en una fuente como tal, entonces yo, por ejemplo, puedo arrancar mi noticiero o ese bloque, por ejemplo, con policías, haya 8 cuerpos de personas asesinadas en Zulias, enfrentamientos entre el FAES y presuntos secuestradores, deja 3 muertos en la autopista de Caracas. Tengo aquí también otra unidad informativa que tiene que ver más con política. Juan Guaidó renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional. Comité de Postulaciones anuncia posible fecha de elecciones. Entonces, bueno, tengo estas 4 informaciones que son importantes, que constituyen 2 unidades informativas. Pues yo puedo lanzar mi nota independiente allí en el medio, ¿ok? Para elevar el interés de la audiencia. Y aquí es cuando tradicionalmente ustedes escuchan un noticiero, cosas como por ejemplo cambiamos de tema o en otras informaciones. Siempre por lo general el ancla hace un comentario que le permite a la persona entender que vamos a cambiar de tema, que vamos a cambiar de fuente. Sin embargo, no siempre van a tener la posibilidad de organizar su noticiero de arriba abajo por fuentes, por unidades temáticas, etcétera, ¿no? A veces nos toca en un mismo bloque colocar varias fuentes o colocar en varias unidades. Entonces, existen ciertas fuentes conexas, es decir, fuentes que van como de la mano bien con la otra. Por ejemplo, es difícil pensar que en un bloque nosotros podamos poner, en un solo bloque podamos colocar información de sucesos con información de farándula. Cuesta pensarlo, no va a ser agradable para la audiencia 2 fuentes tan distintas. Por eso existen fuentes conexas. Si a usted le toca colocar, por ejemplo, yo tengo 3 notas de sucesos y tengo 3 notas de comunidad, bueno, sepa que las puedo colocar juntas en un mismo bloque. ¿Por qué? Porque son fuentes conexas. Normalmente los sucesos siempre tienen vinculación con comunidad, política siempre tiene vinculación con economía, salud tiene vinculación con educación, pueden quedar bien, pueden funcionar bien en un bloque, y salud con comunidad también pueden funcionar bien en un solo bloque. A eso nos referimos con fuentes conexas. Es otro factor que usted debe considerar al momento de armar su rundown, al momento de armar su noticiero, de producir su noticiero, ¿ok? Entonces vamos a hablar del rundown. Esto que ustedes ven en pantalla es un rundown clásico, ¿ok? Ese es como el libreto de un noticiero. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos en Venezuela, pero este es como el que dice la academia. Además es muy viejo, ya van a ver. Normalmente el rundown en la parte de arriba pues lleva toda la información, el nombre del programa. Bueno, el rundown también al rundown también a veces se le llama índice del programa, ¿ok? Entonces normalmente se le coloca el título, bueno, en este caso Panamericana de Noticias, ¿ok? Lleva por lo general un usuario. Este usuario por lo general es el productor general o el productor a cargo de esa edición.
la fecha en la que va a salir al aire ese noticiero y la hora, ¿ok? A veces los rundown tienen fecha de producción y tienen fecha de emisión. Hay programas, hay noticieros que son producidos con anterioridad, por ejemplo, el resumen informativo de fin de semana, por ejemplo, se produce de lunes a viernes y se le coloca esa fecha de producción, pero la fecha de emisión es el domingo. Eso también ocurre. ¿Ok? Entonces a veces los rundown tienen esa aclaratoria. La hora es a qué hora vamos a ir al aire con este noticiero. Esta hora que sale en este ejemplo es medio loca, 9:42 pm. Dudo que a esa hora arranque un noticiero, pero bueno, normalmente siempre son horas redondas, son las 9, 9:30, etcétera, ¿ok? El rundown por lo general está estipulado por 5 columnas. La primera columna es la columna de número, ¿ok? Se refiere propiamente a la ubicación, la noticia 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 del noticiero. Tiene también una segunda columna que aquí se le denomina tema. En Venezuela normalmente se le coloca título. Como un título, es como una palabra código para referencial sobre la nota. Motín Maranga, Palermo, Japón rehenes, situación residencia, bomberos, ¿ok? Son como nombres códigos. En Venezuela se le agrega una tercera columna, ya la van a ver. Se lo voy a explicar en la próxima lámina. Aquí está la columna de imagen o la columna de origen, que también se le denomina. Es dónde está ese material. Ese material, como ven aquí, por eso que les decía que este rundown es sumamente viejo, dice que el material está en un cassette. Ahora, por lo general, ahí dice servidor y se le coloca el código del archivo en el servidor. Pero allí podría decir, por ejemplo, minidb, etcétera. Lo que sí es importante es que sepan que allí en el origen, por ejemplo, vean la línea número 6, dice informe noche y dice que la imagen viene por microondas, ¿ok? Eso es para que nosotros sepamos que esa información viene a través de microondas, viene a través de un pase en vivo, por ejemplo, ¿ok? Y aquí vienen dos factores bien importantes. El tiempo, ¿ok? Que en Venezuela nosotros le llamamos tiempo individual o individual solamente, que es el tiempo propiamente de duración de cada uno de esos materiales, de esos BTRs, de esos archivos de videos ya editados, ¿ok? O el tiempo que asignamos para hacer eso. Por ejemplo, vean, en la presentación tiene un tiempo individual de 2 minutos, es decir, el ancla tiene 2 minutos para presentar. O en el caso del informe noche, que es el pase por microondas, la producción le ha asignado a ese reportero 3 minutos para hacer el pase. Si me voy explicando, es el tiempo individual de que tienes para hacer lo que indica el título o para hacer el pase, por ejemplo, si es un microondas, o lo que dura ya la pieza editada. El tiempo acumulado es la sumatoria de todo lo que ha salido al aire. Por ejemplo, presentación dura 2 minutos, ¿ok? Rueda la noticia Motín Maranga. Cuando termine de rodar la noticia Motín Maranga, que dura 6 minutos, ya vamos a llevar un tiempo acumulado de 8 minutos al aire. Luego de que termine la noticia Palermo, que dura 4 minutos, pues ya vamos a tener un acumulado de 12 minutos. Si me siguen, ¿ok? Es como el tiempo que llevamos al aire con la sumatoria de todo lo que de todo el cumplimiento del libreto, ¿ok? El libreto, el rundown no solamente sirve para organizar las noticias en un noticiero, también le sirve para tomar decisiones al momento de estar al aire. Por ejemplo, si usted está al aire y hay una cadena nacional, por ejemplo, y la cadena nacional duró 5 minutos, pues entonces ya usted sabe que debe recuperar esos 5 minutos. ¿Cómo hacemos para recuperar esos 5 minutos? Bueno, vemos el tiempo que llevamos al aire, el tiempo acumulado, o vemos el tiempo individual de cada una de las noticias y empezamos a eliminarla. Mira, bueno, necesito recuperar 4 minutos o 4 minutos y medio. Bueno, me voy a volar la 9, la 10, la 11 y la 12 porque duran un minuto, 30 y un minuto. Entonces ya te permite a ti tomar decisiones sobre la marcha al momento que estás al aire y que son decisiones importantes porque pueden marcar la diferencia al momento de estar al aire. Entonces, a veces eso es importante. O a veces le dicen, hey, productor, necesito que despidas 5 minutos antes, o necesito que despidas antes de tiempo. Bueno, cualquier decisión que esté vinculada al tiempo, pues le va a permitir a usted tomar decisiones. O a veces, mira, no, necesito volarme tal noticia, o tal noticia falló en el servidor, se quedó pegado al servidor. Ah, bueno,
¿Cuánto duró esa noticia? Bueno, duró un minuto. Bueno, sé que es un minuto que tengo que recuperar de alguna forma. Entonces, bueno, ya de repente, cuando me toca hacer el pase por microondas o me toca hacer el pase en vivo, le digo al ancla, le digo al reportero, hey, tienes un minuto más, no vas a hacerlo de 3 minutos, lo vas a hacer de 4 minutos. Son para tomar decisiones sobre todo vinculadas al tiempo. Por eso es que es muy importante hacer un buen rundown. Mostrar ahora Lo que les voy a mostrar ahora es el rundown como lo hacemos en Venezuela. Normalmente, como les decía, tiene la columna de número, que es 1, 2, 3, 4, 5, el número de la noticia como tal, el título, en este caso dice titulares, presentación y el título código, Muertos Colombia, Enfrentamientos Caracas, Reporte OBB, Reportaje OBB, ¿ok? Acompañado del lead o del contenido, y en este caso tienen pues los titulares que se van a leer en ese momento. Eh, ¿Por qué se agrega el lead? Agregamos el lead para que el ancla o el director sepa de qué se trata esa noticia. Muchas veces el director o el ancla no están 100% conscientes del contenido de cada una de esas noticias, ¿ok? Entonces, si toca pues tomar una decisión, como les explicaba hace un momento, de volarse una noticia, eliminar una noticia o no sacarla al aire, pues el lead le permite al productor encargado de la transmisión o al ancla determinar cuál noticia es más importante que la otra. ¿Ok? Si yo de repente no sé de qué se trata esa noticia y el nombre código, el título no me es suficiente para entenderla, pues entonces de repente el lead me va a permitir entender, no, bueno, sí es importante, ¿no? Esta sí tiene que salir al aire, ¿no? Entonces eso es una información importante que nosotros en Venezuela le agregamos a el rundown. El origen, ¿ok? Que en el primer modelo se llamaba imagen. Aquí como lo ven ya está actualizado en el servidor. Normalmente siempre es un código, por ejemplo los titulares, siempre es tit de titulares con la fecha, por ejemplo. ¿Ok? Esto viene de origen servidor y está el código DG032, DG034, DG041. Es el servidor, es el código con el que se puede ubicar ese BTR, ese material ya editado dentro del servidor. Y el tiempo individual, ¿ok? Aquí tenemos 30 segundos para hacer titulares, ¿ok? Y eso nos va generando un acumulado de 30 segundos. El ancla tiene 30 segundos para presentar, ¿ok? Luego de haber presentado, pues ya tendríamos un tiempo acumulado de 1 minuto. Luego de haber rodado la noticia Muertos Colombia, que dura 1 minuto 20 en el tiempo individual, pues ya llevaríamos 2 minutos 20 acumulado. Luego de que rodara la nota Enfrentamiento Caracas, que dura 1 minuto 30, pues ya vamos a llevar 3 minutos 50 acumulado. Y luego de que rodara este reportaje OBB, que dura 3 minutos, pues ya vamos a llevar un acumulado de 6.50. ¿Ok? Este es el rundown como lo hacemos en Venezuela, es como usted lo va a hacer para el noticiero final. ¿Ok? Vamos a incluir los titulares, vamos a incluir el tiempo de presentación y los leads de las notas. Además, debe incluir los breaks publicitarios. ¿Ok? Ya en otro momento les explicaré cómo va a ser la distribución por tiempo de los segmentos y de los breaks publicitarios. De esto vamos a estar haciendo unos ejercicios que ya les estaré colgando por la página.